Voy a hablar de varios significados junto con la etimología, muchas definiciones de diferentes conceptos. Voy a hablar de intelectuales en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias, científicos importantes que dejaron huella. En el ámbito también, algunos de ellos de la fotografía, dos de ellos en el final de, bueno, el periodo de la moderna, el siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. A partir de ahí, también voy a hablar del movimiento 15M, en qué bueno, las causas, por qué surgió, la movida madrileña, que son movimientos históricos muy importantes en España y sobre todo en la historia también de Madrid y del conjunto de la Comunidad de Madrid. Pero antes de hablar de los dos movimientos, voy a definir, como he dicho, los conceptos. Un preso de conciencia es una persona encarcelada o con su libertad ilimitada por sus opiniones, creencias, religión, origen étnico, idioma o identidad, siempre que no haya usado ni defendido la violencia. El término fue creado a principios de los años 60 por la organización Amnistía Internacional para defender a quienes sufren esta injusticia. Esto, por ejemplo, se daba en muchos casos, sobre todo pues, de la década de los 60, que se metía gente inocente en torno, por ejemplo, si alguien no quería hacer, por ejemplo, lo que pasaba en España en torno al servicio militar, había muchos chavales de 20 años que no querían y se consideraban por parte de Amnistía Internacional un preso de conciencia porque estaba haciendo una cosa que no querían y tampoco la prestación social sustitutoria porque veían que no. Y a partir de ahí eso sería, un preso de conciencia también es alguien que por su filosofía, su identidad, su religión por su forma de ver, está en contra de algunas series de estructuras, por ejemplo, en torno al Estado. Eso sería un preso de conciencia. Yo he puesto el ejemplo que es el más acorde, sobre todo a nuestro país, por lo que surgió sobre todo en la década de los 90 y contra el Estado, sobre todo por lo que sucedió y porque hay mucha gente muchos chavales que no querían y gracias a todo lo que surgió de la insumisión obligó pues, a España y al Estado sobre todo a quitarse estas cosas, igual que en muchos países europeos. Pero en realidad los países europeos lo quitaron de otra manera. España fue algo excepcional, algo que no se veía desde la guerra de Vietnam cuando muchos estadounidenses no querían ir a luchar. Fue algo muy parecido. Pero el problema es que eso era un conflicto. Nosotros también, de verdad, nosotros fuimos casi pioneros. Además, Europa admiraba lo que hacían muchos de los jóvenes españoles. Por poner ese ejemplo, un preso político o prisionero político es cualquier persona que pertenezca a un partido político o sector político a la que se ponga bajo arresto sin haber cometido un delito, sino que sus ideas supongan un desafío, una amenaza para el sistema político establecido. Un preso político es aquella figura que, por ejemplo, se hablaba mucho de que está en contra de la que se ponga bajo arresto, pues si no ha cometido ningún tipo de delito. Esto pasaba mucho y sigue pasando en muchos regímenes totalitarios y dictatoriales. En España, por cierto, pasaba bueno, pasado durante el franquismo. El término película es una cinta flexible con imágenes fotográficas que al proyectarse de forma sucesiva crean ilusión óptica de movimiento. También se llama filme u obra cinematográfica. La etimología proviene del latín, del diminutivo pellis que significa piel o pellejo. En su origen clásico en latín, este término designaba una membrana delgada o piel fina. A partir de la invención de la fotografía y con ello del cine, el sentido se desplazó ya en español para denominar a la fina capa o cinta sensible a la luz que registra las imágenes. Porque pellis viene de pellejo, piel fina, delgada, una capa sensible y es una cinta además, una fina capa, una capa muy y sensible a la vez y cinta sensible que se ve y se proyecta a través del arte, por ejemplo, del cine. El término videoclip es una pieza o un cortometraje musical en vídeo creado para promocionar o ilustrar una canción específica a través de la televisión o internet. La etimología, al igual que película, proviene del latín de vídeo, que significa yo veo, primera persona del verbo videre, y el clip, que proviene del inglés adoptado del nórdico kipla, que significa cortar o recortar. El origen del término compuesto es un préstamo directo del inglés videoclip, aludiendo a un segmento o recorte de un vídeo editado, por ejemplo. De ahí que la música se denominen videoclips porque son vídeos más cortos que una película, por ejemplo, o un cortometraje también porque duran menos de... Bueno, un cortometraje es más largo que un videoclip. El videoclip es lo más corto, luego el cortometraje y por último ya la película, que es lo más largo, que la película normalmente dura entre hora y media, más o menos, y pueden durar hasta las 3 horas o 4, como mucho, no tanto, claro.
Y el término cortometraje es una película de duración reducida, usualmente por debajo de los 30 minutos, que narra una historia de manera concisa. La etimología es una palabra compuesta de origen español, se forma con el adjetivo corto en latín cortus, que es roto o incompleto, y el sufijo sustantivo metraje, que deriva de metro del griego, metrón, que es medida, indicando una cinta de medida o longitud pequeña. Película es lo más largo. Cortometraje normalmente es el intermedio. Y videoclip, un videoclip puede durar pues, normalmente entre 2 minutos y medio y 4 o 5 como mucho. Un videoclip, por ejemplo. No más. Es raro que duren 10. Es verdad que hay de 10, pero son casos excepcionales. Eso no quiere decir que sea raro. Pueden durar. Igual que los cortometrajes duran 30 minutos o menos. Una película raro que dure menos de una hora normalmente. Normalmente de 50, bueno, de 60 hasta 4 horas, como he dicho. Un eximente es un elemento o circunstancia que libra a una persona de una culpa, una obligación o una responsabilidad penal. En el ámbito legal anula la pena porque el autor no es culpable o el acto queda justificado. Eso es ser una eximente, es decir, quitar las culpas a la persona, por ejemplo. La fotonovela es una narración en papel que cuenta una historia usando una serie de fotografías reales en lugar de dibujos. Las imágenes se acompañan de bocadillos de globo de texto para los diálogos y carteles para explicar los hechos de forma muy parecida a un cómic. Parecido. En realidad, luego la fotonovela se puede llevar a los cines, a las series. Pero la fotonovela en realidad son imágenes que se acompañan con bocadillos de globo, de texto, más o menos, en torno para los diálogos. Muy similar a lo que sería un cómic. La fotografía es el arte y la técnica de fijar e imprimir imágenes duraderas mediante la acción de la luz en una superficie sensible. La etimología viene del griego antiguo fos, que es luz, grafein es escribir, dibujar o grabar, y el significado literal es escribir o grabar con luz. ¿Quién popularizó este término? Científico británico John Herschel, que fue el hijo de William Herschel, el astrónomo, que William Herschel fue el que realizó lo del telescopio en su momento. En 1839 fue su hijo. La familia Herschel además fue muy importante, hermanos y sobrino, hijo. Y la litografía es un procedimiento de impresión basado en el uso de una matriz de piedra caliza o metal para reproducir dibujos o textos con tinta. La etimología proviene del griego litos, que es piedra, grafein es escribir o grabar, y el significado literal es escribir o grabar sobre piedra. La técnica la inventó el actor y dramaturgo alemán Alois Senfelder en 1796. Estamos hablando ya de finales del siglo XVIII. La heliografía es el primer procedimiento fotográfico de la historia, creado por el inventor francés Joseph Nicephore Niepce, y que consiste en fijar imágenes mediante la exposición a la luz solar sobre una placa metálica recubierta de betún de Judea. También se usa para referirse a la reproducción de planos. La etimología proviene del griego, formado por helios, que es sol, y grafía es escritura o dibujo. Que en realidad la heliografía fue el primer invento por parte de Nicephore Niepce, el inventor francés, que dejó huella pues, en el objetivo de la exposición a la luz sobre una placa metálica recubierta de betún de Judea, que es para ver cómo se estudiaba. De ahí. El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico de la historia, anunciado oficialmente en 1839, y utilizaba una placa de cobre plateada y pulida como espejo, sensibilizada con vapores químicos y revelada con mercurio para capturar imágenes únicas y muy nítidas directamente sobre el metal. La cianotipia es un procedimiento fotográfico monocromo del siglo XIX que crea una impresión en negativo de color azul de Prusia mediante la exposición a la luz solar. Quien la inventó fue el científico que fue Sir John Herschel en 1842, y utiliza sales de hierro, fotosensibles y agua para revelar, con el objetivo de entender que son procedimientos dentro del estudio científico y del estudio también solar, como la heliografía. La progeria o síndrome de Hutchinson-Gilford es una enfermedad genética ultrarrápida y muy rara que provoca el envejecimiento prematuro en los niños. Afecta a 1 de cada 20 millones de recién nacidos. Los síntomas aparecen normalmente a la edad o en los 2 primeros años, es decir, con los 2 años de vida. La causa es una mutación en el gen LMNA que produce una proteína normal llamada progerina. Y es una enfermedad muy dura y que luego incluso no llegas a vida porque además puedes morir muy joven con este tipo de enfermedades. La pseudociesis
O embarazo psicológico es un trastorno en el que la persona muestra síntomas físicos de gestación como vientre abultado o falta de reglas sin que exista fe. La etimología proviene del griego, está formado por pseudes, que significa falso, mentiroso, y quiesis es embarazo o preñez. Entonces, el significado literal de este término sería la pseudociesis, embarazo imaginario o falso. Y eso además a veces es dañino, sobre todo, y eso daña eh, sobre todo a las chicas, porque claro, pero bueno, normalmente cuando pase eso siempre hay que apoyarla, siempre, siempre, porque ellas son las que más sufren. Porque el hombre, claro, cuando hacen lo del coito y no hace mucha gracia, quien en realidad sufre normalmente son todas ellas. Y lo digo así. El 15 de mayo de 2011 estalló un movimiento que se denominó el 15M o el Movimiento de los Indignados, que fue una ola de protestas pacíficas y acampadas que comenzó pues, la fecha que he nombrado y que he dicho, que es el 15 de mayo de 2011 en España. Surgió tras una manifestación convocada por plataformas como Democracia Real Ya para exigir un cambio político profundo, más participación ciudadana y el fin de la precariedad derivada de la crisis económica. Estamos hablando de que en aquel momento, además, en aquel momento había elecciones, y esto lo digo yo siendo historiador, para la semana siguiente, yo no sé si era el día 22, es decir, el domingo 22 eran las elecciones autonómicas y municipales. Y los pocos meses después, el 20 de noviembre de 2011, se convocaron elecciones generales. Y esto fue un movimiento que surgió. Es verdad que la pregunta es, ¿fue un nuevo horizonte? ¿Fue una manera de casi de cambiar algo que al final ni se cambió? Porque muchos de los movimientos que surgieron de aquí surgieron un partido, que fue el partido de Podemos, Sumar y todo lo que es Izquierda Unida. Aunque Izquierda Unida se encontraba en el Congreso. Ciudadanos nació en el año 2006, hay que decirlo, 20 años ya de su creación. Y bueno, pues también estuvieron involucrados. Es verdad que, bueno, gracias a estos partidos políticos hubo un cambio, pero es verdad que ese cambio que luego, después de 2015, entre 2015 y 2016, sobre todo 2020, tampoco ha habido muchos cambios que hayan ayudado, sobre todo al ámbito de la población juvenil en torno a la precariedad laboral, sobre todo. Pero bueno, algunos a lo mejor lo pueden ver positivo. Yo siendo historiador, después de esos 15 años, tampoco ha habido muchos cambios en España. El movimiento nació el 15 de mayo de 2011 con masivas marchas en Madrid y en otras ciudades españolas. Los manifestantes acamparon en plazas públicas, siendo la Puerta del Sol el núcleo principal, y se organizaron mediante asambleas abiertas y comisiones de trabajo horizontales. Fue un movimiento mediante partidista, pacífico y también transversal, que popularizó el lema "no nos representan" o "los llaman democracia y no lo es". Bueno, pues en realidad lo que querían llevar a cabo algunas de estas figuras dentro de la fundación de nuevos partidos era pues también cambiar un poco las políticas de nuestro país de hace pues década y media, de 15 años. ¿Y cuáles fueron las reivindicaciones más destacadas? La reforma de la ley electoral para lograr una representación más justa, lucha frontal contra la corrupción política y bancaria, rechazo a los recortes sociales y las políticas de austeridad, mayor división de poderes y democracia participativa. Y llegaron muchos de los partidos políticos y han hecho lo mismo de los partidos que gobernaban y mayoritarios como era el PP y el PSOE. Así que cuando vas a la política es verdad que te lucras demasiado. Pero bueno, te lucras demasiado a algunos, porque hay mucha gente honrada en política, eso está claro. Y el impacto y el legado. Transformó el panorama político de España al canalizar el descontento social hacia nuevas formas de hacer política. Impulsó el nacimiento de nuevos movimientos sociales y plataformas sectoriales en defensa de los servicios públicos. Facilitó la aparición de nuevas fuerzas políticas en los años posteriores. Entre ellas, Podemos, que obtuvo muy buenos resultados en las elecciones europeas que se celebraron en mayo de 2014, las canalizó muy bien para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015 y también en las elecciones generales de diciembre, el 20 de diciembre de 2015, obtuvieron representación. Es verdad que al final se volvieron a celebrar elecciones el 26 de junio de 2016 y quién fue una novedad que subiese la izquierda, porque claro, la última vez que la izquierda había gobernado en la alcaldía e incluso en la Comunidad de Madrid fue Joaquín Leguina, bueno, Manuela Carmena,
fue la que obtuvo la alcaldía de Madrid entre 2015 y 2019. Luego ya, bueno, pues volvió a ganar el partido, bueno, ganó el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos, y luego ya en solitario, en las últimas elecciones que se celebraron, pues de aquí a nada, pues se van a cumplir 4 años. Y Ciudadanos obtuvo buenos resultados también en las elecciones europeas, no tan fuertes como los que tuvo Podemos en mayo de 2014. Es verdad que canalizó muy bien el voto en las elecciones municipales y autonómicas de 2015, porque ahí, por ejemplo, realizó pactos, pero fuera del gobierno, con el Partido Popular, que nombró además a Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid en el año 2015 y sacaron luego un buen resultado, no tan bien, pero bueno, positivo, y dio lugar en las elecciones de 20 de diciembre de 2015. No hubo pactos, intentó hacer el pacto Ciudadanos-PSOE, pero nada, no salió. Finalmente se tuvieron que repetir para celebrarlas de nuevo el 26 de junio de 2016, que se cumple, nos han cumplido ya 10 años de aquellas elecciones, en las cuales el Partido Popular de Mariano Rajoy obtuvo otra vez esa mayoría, o bueno, no mayoría, pero era muy mayoría muy relativa, y tuvo que Ciudadanos dar apoyo al Partido Popular, pero Ciudadanos fuera del gobierno. Es decir, era un gobierno monocolor, aparte de los apoyos de Ciudadanos y los que tenía que realizar el propio Partido Popular con el PNV en su momento. Hoy en día realiza también el Partido Socialista y han realizado a lo largo de las décadas desde Felipe González, desde 1993, pasando por Aznar, Zapatero, Rajoy y en la actualidad el presidente, pues, Pedro Sánchez. Cambiando de movida o de término por tanta política y tanto movimiento del 15M que pudo ser un cambio, pero en realidad fue un cambio para algunos, en el que algunos de ellos se hincharon a obtener y dinero bastante para luego, pues yo no sé por qué se marchan de la política, pero bueno, que a lo mejor en el futuro vuelven, eso está claro. La movida madrileña fue un cambio de paradigma en el ámbito artístico. Fue un gran cambio en la cultura y sociedad de España. Nació en la capital, en Madrid, a finales de los años 70. Duró casi toda la década de los 80. Fue una explosión de libertad y ganas de crear tras el final de la dictadura franquista, porque en el franquismo había muy pocos artistas y muy pocos, sobre todo músicos o cantantes del momento. Muchos de ellos eran cercanos al régimen dictatorial. La movida madrileña fue un aire fresco, un cambio, una manera de llevar cambios desde los casi 10 años. Estuvieron más o menos, bueno, sí se podría decir así, desde unos 14 años, 12 años, hasta que luego ya cambió hasta los 80, los 90 y en los 2000, pues hubo otros cambios políticos, artísticos y nuevos, además, que hubo en la década de los 90 y 2000 en nuestro país, como en el resto de Europa y en el mundo occidental. ¿Y cómo empezó este movimiento? Fue de forma espontánea, en las calles, en los bares, en los barrios de Malasaña. Un momento clave fue el concierto homenaje al músico Canito, que falleció en un accidente de, de coche el 3 de enero, además de 1980. Bueno, pues alrededor de un mes, muchos músicos le homenajearon a Canito. Significó dejar atrás el color gris de la época anterior para usar tonos vivos y modernos. ¿Y quiénes son los que fueron artistas que destacaron o los grupos artísticos de aquel momento? Nachapot, Radio Futura, Alaska y los Pegamoides. El cine vio nacer la carrera de uno de los directores más importantes de nuestro país. Te puede gustar más o menos, pero fue Pedro Almodóvar y hubo mucha libertad en la moda, la fotografía y el cómic. Y como he dicho, lo de cada artista te puede gustar más, los directores, ya sea Pedro Almodóvar, hay tantos y tantos, pasa que Pedro Almodóvar fue el pionero, porque luego hoy en día hay miles y miles de directores que han realizado un montón de obras después de los últimos 45 años. Claude Niepce fue inventor francés. Su hermano fue Nicephore Nicepce. Además, Claude Nicepce era el hermano mayor de Nicephore Nicepce. El propio Claude Nicepce viajó a Gran Bretaña para tratar de encontrar un patrocinador para su motor de combustión interna y murió allí. Johann Alois Senefelder fue inventor alemán, creador de la litografía en 1796. John Herschel fue matemático y astrónomo británico, hijo del astrónomo Wilhelm Herschel. Popularizó el uso de la flecha juliana en astronomía e inventó la cianotipia. Pedro de Menezes fue figura militar y noble portugués del siglo XV. Fue el segundo conde de do Viana do Antejo y el primer
conde de Villarreal. Y además fue el primer gobernador de Ceuta, el primer gobernador portugués en suelo ceutí, que tanto que se dice hoy en día que Marruecos, todo que quieren conquistar Ceuta, Melilla y las Islas Canarias porque dicen que son sus intereses. Mi opinión, y lo digo así, Marruecos nada tiene que ver. Primeramente porque Melilla ha sido española desde la conquista en la época de Carlos V. Ceuta fue portuguesa hasta que la monarquía hispánica se desintegró, que ya estaba Portugal y España, y decidió Ceuta quedarse con la monarquía hispánica por intereses más, porque podía haber dicho, me voy con Portugal, pero dijeron que no, y Portugal además ha sido portuguesa, es decir, que ha sido occidental desde la conquista. Hay mucha gente musulmana en el siglo XV, la han intentado por todos los lados, tierra, aire, mar y aire, bueno, por todos lados, es decir, tierra, mar y aire, con el objetivo de muchas zonas de quedárselas. Y es un problema que Ceuta y Melilla tienen y que las Islas Canarias tienen. Hoy en día es un problema de España. Antiguamente era un problema hispanoluso por la cercanía y porque estaba la monarquía ibérica, que en realidad no es así, porque es la Unión Ibérica que se fundó durante el reinado y la monarquía de Felipe II. La Virgen de Guadalupe es una vocación mariana con dos principales centros de devoción. Una de ellas es la imagen mariana venerada en la Basílica de Guadalupe, que se encuentra en la Ciudad de México, y la otra, la original española del siglo XIII, venerada en el Real Monasterio de Guadalupe, pero en Cáceres, en Extremadura y en España. Pues hay dos, una en México, la otra está en España, la nuestra es anterior. Juan Diego Cuatlatuatzin fue campesino y santo chichimeca. De acuerdo a la tradición católica, fue el indígena novohispano que presenció la aparición mariana de la Virgen de Guadalupe en 1531. Fue beatificado en 1990, canonizado 12 años después, en 2002, y ambos casos por el Papa Juan Pablo II. Gonzalo Arias fue escritor, jurista y activista español, conocido por sus acciones de resistencia no violenta durante el franquismo. Canito fue compositor, batería y cantante español. Formó junto a los tres hermanos Urquijos el grupo TOS a finales de los años 70. Su muerte se produjo 3 días después de un accidente de tráfico ocurrido en la Nochevieja de 1979 en la Nacional 6 a la altura de la Navata. Su nombre era José Enrique Cano Leal Canito y le dedicaron el homenaje el 9 de febrero de 1980 por su muerte en la movida madrileña. Enrique de Urquijo fue cantante, compositor, bajista y guitarrista español. Formó parte de los grupos de pop rock TOS, ahí donde estuvo además el propio Ganito, que compartió durante el grupo TOS con los hermanos Urquijo. Estuvo luego en Los Secretos y luego en Los Problemas. Fue uno de los cantantes más emblemáticos del movimiento juvenil surgido durante la transición democrática, y estamos hablando de la movida madrileña. Víctor Coyote fue músico, escritor, pintor, diseñador gráfico, autor de cómics, realizador de documentales y videoclips, y muy ocasionalmente también fue actor español. Empezó en los años 80, el momento en el que estallaba en España y en la capital, en Madrid, la conocida como la movida madrileña. Juan Diego Ruiz fue actor español. En su larga trayectoria en las artes escénicas destacan el Goya al mejor actor y la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por una de las películas que fue Vete de mí de 2006, es decir, que se cumplen 20 años. Pero esta figura, Juan Diego Ruiz, participó en una de las series míticas españolas que fue Los Hombres de Paco. Louis Daguerre fue artista e inventor francés, pionero de la fotografía, perfeccionó el procedimiento de fijación de imágenes de su compatriota Nicéphore Niepce, donde logró reducir los tiempos de exposición y obtuvo instantáneas de gran nitidez. El inventor bautizó con su apellido, su método y las imágenes obtenidas como daguerrotipia o daguerrotip. Y su homólogo también, que además trabajaron juntos, Nicéphore Niepce, fue inventor francés. Tras el estallido de la Revolución Francesa, se tuvo que marchar del país por su cercanía a la monarquía, es decir, a las simpatías realistas, a la monarquía francesa. Regresó a Francia para combatir en los ejércitos napoleónicos. Al poco fue licenciado por problemas de salud. Y ambos dejaron huella en lo que sería el mundo del cine, inventores como ellos. Es verdad que el mundo del cine se inventó a finales del siglo XIX por los hermanos Lumière, en Francia otra vez. Y ellos fueron también franceses. Y fueron pues justo esa transición del final de la Edad Moderna y el comienzo de las nuevas actividades de ocio que comenzaron a resurgir en aquel momento.
Willem Hendrik Kieson fue físico neerlandés, un gran científico que descubrió en 1956 cómo solidificar el helio tiempo después que Heike Kamerlingh Onnes en 1908 lo cambiase a estado líquido. También desarrolló la primera descripción matemática de las interacciones dipolo-dipolo en 1921. Y su homólogo, bueno, también físico neerlandés, Heikki Kamerlingh Onnes, fue físico neerlandés, descubridor mm, del fenómeno de la superconductividad. Entre 1871 y 1873 estudió en la Universidad de Heidelberg, donde fue alumno de grandes físicos alemanes, Robert Bunsen, Gustav Kirchhoff, y se doctoró en la Universidad de Groninga en 1879. Y entre 1878 y 1882 fue profesor en la Escuela Politécnica de Delft, puesto que dejó ese mismo año para ocupar el de profesor de física en la Universidad de Leiden, hasta que se retiró 3 años antes de su fallecimiento. Y se cumplen además 70 años de William Henry Kempson, de su fallecimiento, 150 años de su nacimiento y de Heike Karmelin se cumplen 100 años de su fallecimiento. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. He hablado de muchos intelectuales en la ciencia, en las ciencias sociales en España, en muchos, y en la edad moderna también europea, si os parece interesante, incluso un militar portugués que defendió la ciudad de Ceuta frente a los musulmanes en aquel periodo del siglo XV. Y si os parece interesante, darle a like, suscribiros, poner comentarios, y con ello ya, bueno, pues, finalizo, repito, nuevos historiadores y ya nos vemos en el próximo vídeo.